Bienvenidos a otro salto por el tiempo. En esta ocasión hablaremos de los espacios más queridos y emblemáticos de la vida urbana en nuestro país, las vecindades. Hoy haremos un recorrido por su origen, su evolución y la función que desempeñaron en la vida diaria de miles de familias mexicanas. Mediante fotografías de época y comparaciones con el presente, conoceremos cómo eran estos conjuntos habitacionales que dejaron huella y qué ha ocurrido con ellos a lo largo del tiempo. Permite que la memoria y la añoranza te acompañen mientras exploramos cómo fueron y cómo se han transformado las vecindades en México. Las vecindades surgieron como una alternativa funcional, aunque frágil, ante la falta de vivienda para las clases trabajadoras, sobre todo a partir del siglo XIX, después de la independencia y durante la expansión acelerada de las ciudades. No fueron producto de una planeación urbana, sino de la urgencia, y se formaron reutilizando espacios ya construidos. Grandes residencias coloniales que, al ser abandonadas por sus propietarios originales, se adaptaron como viviendas colectivas. Al concluir el periodo virreinal en 1821, muchas familias acomodadas que residían en el centro histórico de la Ciudad de México comenzaron a trasladarse a zonas más nuevas y modernas como la Colonia Roma, la Condesa o San Rafael. Las amplias casas que dejaron atrás, con patios, corredores, salones y huertos, fueron fraccionadas por nuevos dueños o arrendatarios interesados en rentar habitaciones a personas de bajos recursos. Así aparecieron las primeras vecindades, antiguas casonas reconvertidas en pequeños cuartos donde varias familias convivían y compartían servicios como baños, lavaderos y patios comunes. Este esquema se propagó rápidamente debido a la enorme demanda de vivienda económica, especialmente con la llegada masiva de población rural a la ciudad en busca de empleo. Durante el Porfiriato, la modernización urbana favoreció principalmente a las élites, mientras los sectores populares quedaron relegados. El crecimiento desigual provocó que las vecindades se multiplicaran sin supervisión. Aunque ya se reconocían como una forma de vivienda, carecían de normas y de condiciones sanitarias adecuadas. Entre 1950 y el año 2000, las vecindades pasaron de ser el núcleo de la vivienda popular en muchas ciudades a convertirse en un símbolo de atraso urbano, pero también de identidad, comunidad y resistencia. En particular en la Ciudad de México, estos espacios fueron escenario de la vida cotidiana de miles de familias trabajadoras en medio de profundos cambios sociales, económicos y arquitectónicos. Durante las décadas de 1950 y 1960, las vecindades seguían siendo la opción habitacional más común para las clases populares, especialmente en el centro histórico y colonias cercanas como Tepito, Guerrero, Doctores, Peralvillo, San Rafael y La Merced. Muchas de ellas eran herencias del siglo XIX o de principios del XX, edificaciones coloniales o porfirianas divididas en habitaciones de renta baja, donde familias completas vivían en un solo cuarto. La vida en la vecindad era dura, pero intensa. Se compartían los baños, los lavaderos, el patio y, muchas veces, también las preocupaciones, las celebraciones, las deudas y los alimentos. Los niños jugaban en el patio central, las mujeres lavaban en las pilas comunes y los hombres salían a trabajar desde muy temprano. La solidaridad vecinal era fuerte, aunque también existían conflictos, rumores y jerarquías. Era, en muchos sentidos, una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad. En las décadas de 1970 y 1980, el gobierno promovió la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, ofreciendo departamentos nuevos en zonas periféricas. Esto provocó que muchas familias dejaran las vecindades del centro en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, muchas otras no pudieron costear ese cambio y permanecieron en vecindades antiguas, frecuentemente deterioradas, sin mantenimiento, con filtraciones, humedad y riesgos estructurales. El impacto más fuerte ocurrió en 1985 con el terremoto. Numerosas vecindades del centro colapsaron parcial o totalmente,
dejando a cientos de familias sin hogar. A partir de entonces, estos espacios dejaron de percibirse como lugares llenos de vida y comenzaron a clasificarse como zonas peligrosas o ruinas habitadas. Aún así, algunas fueron reconstruidas por sus propios habitantes, otras quedaron abandonadas y unas más resistieron el paso del tiempo como auténticos bastiones populares. Durante los años 90 y hasta el 2000, las vecindades ya no eran el principal modelo de vivienda, pero seguían existiendo. Algunas fueron vendidas, demolidas o renovadas, mientras otras fueron ocupadas por nuevas generaciones. En ese periodo surgieron también representaciones en el cine, la televisión y la literatura que evocaban la vecindad como un espacio de convivencia, humor y cultura popular. La más emblemática fue, sin duda, la vecindad de El Chavo del Ocho, que idealizó este universo con personajes memorables y un patio central como eje de la historia. Desde el año 2000 hasta hoy, las vecindades han atravesado una etapa de contrastes. Por un lado, muchas han sido ignoradas, derribadas o reemplazadas por nuevos proyectos inmobiliarios. Por otro, algunas han logrado mantenerse como espacios de memoria, comunidad y, en ciertos casos, como puntos de interés cultural o turístico. Con el cambio de siglo, numerosas vecindades, especialmente en la Ciudad de México, eran vistas como lugares en mal estado, con problemas estructurales, falta de servicios, hacinamiento y riesgo de derrumbe. Las autoridades comenzaron a catalogarlas como vivienda precaria, y en muchos casos los propietarios optaron por venderlas o dejarlas en el abandono. Esto dio paso a procesos de gentrificación, donde las vecindades fueron demolidas para construir departamentos modernos, hostales, hoteles boutique o centros comerciales, sobre todo en áreas del centro histórico. A pesar de ello, cientos de vecindades siguen en pie, habitadas por familias que han vivido ahí durante generaciones. Algunas han sido rehabilitadas con el esfuerzo de los propios vecinos. Otras funcionan como espacios mixtos, vivienda, comercio, talleres e incluso galerías. En colonias como Doctores, Peralvillo, Guerrero o La Merced aún se conserva la estructura tradicional, cuartos alineados alrededor de un patio, lavaderos compartidos y vínculos vecinales muy estrechos. En los últimos años también han surgido iniciativas culturales, académicas y documentales que buscan rescatar el valor histórico y humano de las vecindades. Diversos colectivos han realizado registros fotográficos, entrevistas, exposiciones y proyectos comunitarios, resaltando la riqueza social y cultural que estos espacios aún conservan pese al abandono o al estigma. Sin embargo, la realidad no es igual para todas. Muchas vecindades continúan siendo lugares con condiciones de vida muy complicadas, sin servicios adecuados, con hacinamiento, violencia o riesgo estructural. Existen casos donde las rentas permanecen congeladas desde las décadas de 1940 o 1950, lo que dificulta la inversión en mantenimiento y genera conflictos entre inquilinos y propietarios. Hoy, las vecindades se encuentran en un punto intermedio entre el pasado y el futuro. Algunas siguen representando comunidad, vida colectiva y apoyo mutuo. Otras son ruinas habitadas, y algunas más se han transformado en espacios de moda que conservan el patio, pero han perdido a sus antiguos moradores. Las vecindades no son solo edificaciones antiguas, son lugares que resisten, se adaptan o desaparecen, pero que continúan narrando historias de barrio, de lucha y de identidad popular. Porque aunque muchas ya no existan, el eco de sus patios, sus voces y sus escaleras aún forma parte de la ciudad que vivimos. Con esto cerramos un capítulo más de este entrañable recorrido por las vecindades de México, esos espacios que dieron hogar a generaciones enteras y que, aunque han cambiado, todavía guardan en sus muros y patios la esencia de otros tiempos. Cuéntanos si tú viviste dentro de una vecindad. Muy pronto regresaremos con otro viaje al pasado, explorando más rincones de nuestra ciudad y registrando cómo eran los barrios, las costumbres y los lugares que marcaron nuestra historia cotidiana.
Muchas gracias. Adiós.